Hola, muy buenas noches, señoras y señores, amigos, amigas. Gracias por estar, como es costumbre, de lunes a viernes, en esta misma franja, a esta hora. Somos ITV. Desde el fondo de los mares hasta el fragor de los volcanes, esta es mi tierra. E ITV, el primer canal abierto para los salvadoreños en el exterior. Hoy es día martes, día 25 de octubre. Hoy estamos con un súper invitado que realmente ustedes lo pidieron y aquí está con nosotros. Me refiero al director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, el licenciado Danilo Pérez, hablándonos sobre el índice de precios, el comportamiento de los precios en todos estos momentos, tanto antes de la pandemia, durante la pandemia, después del paso de la tormenta Julia, que nos pone al descubierto cuán vulnerables somos. Pero que también esta situación, además de que hay salvadoreños nobles, también hay un coyotaje desmedido que se aprovecha de la situación de la gente. Son malos salvadoreños. Incluso que mejor se promueven ir a cultivar a Nicaragua, a Honduras, y de ahí traen frijol rojo. Ellos son así. Entonces, bueno, apelamos al auténtico salvadoreño, que es el que nos escucha en la diáspora desde Australia, la Unión Europea, la Unión Americana y la región centroamericana. Repito, hoy está con nosotros el licenciado Danilo Pérez, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, licenciado Ryu. Un cordial saludo a las amigas, los amigos que desde los Estados Unidos nos sintonizan, particularmente a esa diáspora salvadoreña que está luchando día a día y que también nos contribuye con el dinero que envían a sus familiares acá en El Salvador, y por supuesto también a las amigas, los amigos consumidores que nos sintonizan acá en el país. Bueno, para ponernos en contexto, ¿cuál es el comportamiento de la economía? ¿Cómo nos va a los consumidores? ¿Cómo está el consumismo? ¿Cuál es el comportamiento de la canasta básica? ¿Cuáles son los productos que se han disparado? Algunos abusos encubiertos que ustedes lo denuncian también como consumidores, y nosotros retomamos sus voces y los traemos y los compartimos con una institución como el Centro para la Defensa del Consumidor, que es promotora sincera de la paz, porque la paz no es conflictos sociales. La paz es en todo aspecto estar bien armónicamente con nuestro entorno, y se trata de que ni hayan unos aprovechados ni unos que sean víctimas de los aprovechados. Así es que se trata de vivir la paz en un ambiente social sin diferencias, o sea, todos en interrelación, enfrentando el presente y el futuro de una manera real. Vivir la realidad, sí, que la crisis es global, pero ¿cómo la vivimos nosotros aquí? De acuerdo a lo que pasa afuera, o de lo que nosotros mismos creamos cismas en aprovechamiento. Como decía don Segundo Montes, unos nacieron para mandar y otros para ser mandados. Yo diría, unos nacieron para aprovecharse y otros para ser aprovechados. Danilo. Muy buenas noches de nuevo. ¿Cómo estamos en el país? Quiero compartirles la información, como decía, los amigos, las amigas que nos están sintonizando desde el exterior. Pues yo diría que estamos en un contexto de una situación global de incremento de precios, como todas y todos sabemos y lo sentimos, tanto allá en Estados Unidos, en Europa, Asia, todos los continentes, particularmente en Latinoamérica, y claro está, acá en nuestro país, en El Salvador. Pero hay una diferencia, y la diferencia marcada está sobre el hecho de los salarios que ustedes ganan allá con respecto a los salarios que nosotros ganamos acá.
si bien es cierto, la inflación, como todas y todos hemos escuchado, la subida de precios, nos impacta a todo el mundo, particularmente a la población de escasos recursos, porque el que tiene dinero, pues no le impacta significativamente, ¿verdad? No le afecta. No le afecta tanto, Sí. pero a la mayoría de los consumidores y de la población, por supuesto que sí le afecta. Y como digo, con la diferencia de que los ingresos de, por ejemplo, de Estados Unidos, pues son superiores a los ingresos que tenemos acá en El Salvador. Por tanto, cuando hablamos de inflación, el impacto es mucho más fuerte, particularmente acá en El Salvador. A mí me parece importante dejar clara esa premisa y lo voy a explicar con mayor claridad para darme a entender por qué estoy haciendo esta afirmación. En primer lugar, quiero recordarles a ustedes que en El Salvador hablamos de la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria salvadoreña está dividida entre la urbana y la rural, pero ambas contienen 22 alimentos, solo 22 alimentos. Nicaragua tiene 23 y la que nos gana es Costa Rica, que tiene 52 productos alimenticios. Y la nuestra, que es la que menos alimentos contiene en toda la región centroamericana. En mayo del año 2021, nosotros empezamos a ver que ese fue el último mes en que la canasta básica alimentaria tenía un costo, yo diría que bastante promedio, relativamente bajo en lo que lo veníamos conociendo. Pero después de mayo del 2021 a septiembre del 2022, esos 22 alimentos no pararon de incrementar los precios. Esos 22 alimentos, en mayo del 2021, la canasta básica urbana costaba $199.24 y en septiembre del 2022 ha pasado a costar $238.95. Es decir, $39.71 de más. Eso significa que los 22 alimentos desde mayo a septiembre han tenido un incremento inflacionario del 17%. Aunque aquí en El Salvador decimos que la inflación es del 7.5% en el ámbito nacional, pero la inflación mide 2.500 y pico de productos, de bienes y servicios. Eso se llama el índice de precios al consumidor, el IPC. Pero cuando analizamos, como digo, los 22 alimentos de la canasta básica alimentaria, ustedes podrán notar que hay un incremento de ese porcentaje de 17%. Y en la rural, la canasta básica rural, que contiene los mismos 22 productos, costaba en el mismo periodo $141.68 y ahora cuesta $179.47. Es decir, $37.39 de más, que representa en incremento un 21%. Mencioné los datos, $31 y $37 que no estaban contemplados en los presupuestos de la economía familiar doméstica, en el bolsillo de la población salvadoreña, que están teniendo que desembolsar de más por estos productos. ¿Cómo impacta esto? Para que ustedes tengan idea. El salario, cuando uno analiza el salario mínimo del país, que es de $365 para el sector comercio,
cuando uno le quita, le hace los descuentos de ley, porque es lo normal, se tiene que pagar por el seguro y las AFP, entonces esos $365 se convierten en $327.59. Eso es lo que gana el trabajador del sector comercio cuando le dicen usted va a trabajar por el salario mínimo. Entonces, esos $327.59, si lo comparamos con el costo de los 22 productos de la canasta básica alimentaria, que ya dije que cuesta a septiembre $238.95, significa que el 72.94% del salario se destina para comprar los 22 alimentos. Y en el caso del rural, $218.52 menos los descuentos, que así quedarían $218.52, en eso queda el salario, frente al costo de 179.47 de la CBA, de la canasta básica alimentaria. Y ellos tendrían que destinar, o tienen que destinar, el 82% de su salario. Entonces, dicho en otros términos, ya con solo este ejemplo que yo a ustedes les estoy comentando, uno se pregunta, y bueno, ¿y cómo pago el agua? ¿Cómo pago la electricidad? ¿Cómo compro el gas? ¿Cómo pago el pasaje? Eso está fuera de la canasta. Para ir a trabajar, pagar los pasajes de buses. ¿Cómo compro medicina? Si un niño o una niña se me enferma, ¿cómo compro la alimentación de los niños y las niñas que van al centro escolar? Etcétera, etcétera. Nosotros hicimos un estudio en el año 2019 que mostraba, evidenciaba que el costo de la vida de estos ejemplos que yo le acabo de decir, el costo de vida para nosotros CDC, es sumar el costo de la canasta básica alimentaria más otros gastos que hay que realizar para llevar la vida cotidiana. No incluye recreación, sino los costos básicos. Y en ese análisis que nosotros hacíamos, el costo era de $706 en el 2019. Ahora, en el 2022, hemos actualizado la información y el costo es de $816. Es decir, con el salario, si ya comparamos de nuevo con el salario del sector comercio y del sector rural, para cubrir el costo de vida, el sector comercio necesita $488.41 de más, y en el caso rural $597 de más. Por esa razón, ¿qué es lo que está sucediendo? Ustedes se podrán preguntar o preguntarme y decirme, ¿y entonces cómo hace la gente? ¿Qué está pasando en el país? Y lo que está pasando es algo que nos tiene alarmados, preocupados, hay que decirlo en esos términos, a partir de los datos, no para politizar el tema, quiero dejar eso claro, no es para politizar o partidarizar este tema, más ahora que ya vienen procesos de campañas electorales. A nosotros lo que nos preocupa más bien es el tema de las condiciones de vida de la población salvadoreña con esta información que les estamos dando, que les estamos explicando. Entonces, ¿qué está sucediendo en el país? Que la gente no se está alimentando adecuadamente. Nosotros explicábamos en una encuesta que hizo la Universidad Centroamericana, la UCA, en enero de este año, recuerdo que la hizo. En esa encuesta, la población, un 53.6% dejó de consumir tomates, 48.4% dejó de consumir
la cebolla. El 48.4% dejó de consumir carne de res. 45.5% dejó de consumir pollo, etcétera, etcétera. Y lo que nos llamó más la atención de esa encuesta es que un 20.9% dejó de consumir macarrones, los espaguetis. Bueno, pero esto hoy es el día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno, como todas y todos sabemos, ¿verdad? Cuando nos aprieta el bolsillo, pues ya comer carne, como decimos, es un lujo. O tomar leche, o comer huevos, se va volviendo un lujo. Entonces, lo que uno empieza a hacer es a recortar los gastos, a disminuir el consumo y a alimentarse mal. Y empieza a comer lo que se llama, lo que le llaman las nutricionistas o los nutricionistas, empieza a comer carbohidratos. Y entonces todas las proteínas las pierde y se consume carbohidrato. ¿Qué pasa que cuando se consume carbohidrato? Pues uno se engorda, empezamos a aumentar más a nivel de sobrepeso, caemos a la obesidad y además de eso empiezan las enfermedades no transmisibles. La mayoría de las enfermedades no transmisibles tienen que ver con la mayoría de los cánceres que existen en este país, la diabetes, la hipertensión, etcétera. Entonces estamos entrando a una situación muy delicada. Entonces, Danilo, ¿cómo quedan las medidas de alivio que ha anunciado el gobierno en este periodo en que se han disparado los precios de la canasta? Nosotros como CDC, cuando el señor presidente de la República, el señor Nayib Bukele, anunció las 11 medidas, nosotros las felicitamos y sobre todo a los meses de haber sido implementadas las 11 medidas, la que nosotros evaluamos, que es la que más resultado, diríamos, de las 11 ha tenido, son el congelamiento de los precios del combustible. Es decir, esa es la que más impacto, en cierta medida, ha tenido. Sin embargo, yo sí creo que, y lo hemos venido diciendo, creo que hay que ponerle atención a lo que la población en estos momentos está expresando. ¿Qué está expresando la población en razón de la situación económica, que fue la última encuesta que sacó la Universidad Centroamericana, la UCA? El 89.5% de esa encuesta que recientemente salió la semana pasada, opinan que la canasta básica alimentaria ha aumentado. Es decir, esto no es una impresión, ¿verdad? Es una realidad que la población manda un mensaje y dice 9 de 10 salvadoreñas, está diciendo la canasta básica alimentaria se ha incrementado. Solo un 6.53% dice quiero dar este dato. El estado de la economía familiar en 3 meses, 60.6% dice que la situación sigue igual, 32.5% que ha empeorado. Sumando entre los que opinan que sigue igual y que ha empeorado, estamos hablando de un 92.1% que notan en cierta medida el deterioro, las condiciones de deterioro en materia económica. Y solo un 6.9% de ese que he mencionado dice que ha mejorado. Ese 6.9%
es el dato más bajo que tenemos registrado en materia de opinión a nivel nacional de los últimos 25 años en que ha opinado la población sobre el tema de costo de vida, de cómo está la situación económica. De hecho, la mayoría de la población, 65.3%, está opinando, está diciendo que el principal problema que tiene ahorita el país, tal vez ustedes se acuerdan que ha sido normalmente el tema de la delincuencia o la inseguridad, pero ahora la población está diciendo, casi 7 de 10 salvadoreños, que el principal problema que tenemos es la situación económica de la vida del día a día. Yo no sé cómo será en Estados Unidos. ¿Y en comparación con la región, Danilo, cómo estamos? En la canasta. En comparación con la región, yo quiero aclarar... Porque se dice que tenemos los precios más bajos del combustible. Yo quiero aclarar que en materia regional centroamericana, también he visto algunas publicaciones que se hacen o se han realizado, que no sé si son datos de instancias reales o verdaderas, pero he escuchado y he visto y he leído que afirman de que el costo de vida de la canasta básica alimentaria salvadoreña es la más baja de la región centroamericana. Esa afirmación, quien la haya hecho, en realidad es una afirmación incorrecta. No tiene comparación hacer ese tipo de afirmaciones. Ya a ustedes les expliqué que en el caso de El Salvador tenemos 22 productos de la canasta básica alimentaria. Nicaragua tiene 23 productos, Honduras tiene 30 productos, Guatemala 34, Costa Rica 52 y Panamá 50 productos. Es decir, para que empecemos para ver, ni tan siquiera tenemos el mismo número de productos. En segundo lugar, me parece a mí importante señalar cómo están los salarios mínimos. Por ejemplo, en Panamá el salario promedio es de $385, en Costa Rica es de $443, en Honduras de 595, en El Salvador ya mencioné que es de 327 y en Guatemala de $403. Tampoco hay comparación. Y el otro elemento, hablando del combustible, que también me parece importante aclararlo para darnos a entender en esta materia, a pesar de que se han congelado los precios y para que entendamos cómo esto nos impacta, aunque se haga una afirmación de que tenemos los precios más bajos, de hecho, si excluimos a Panamá en el análisis, tendríamos el precio más bajo de toda la región. Si lo incluyéramos a Panamá, seríamos el segundo país con el precio más bajo de la región. Sin embargo, en un estudio que hizo el Banco Mundial, que analiza la renta per cápita en relación al tema del precio del combustible, la renta per cápita es lo que yo ingreso anualmente, yo como persona, lo que yo gano, ¿verdad? Mi renta per cápita. Entonces, solo para que tengamos una idea, la renta per cápita anual en Panamá, que es el que está más arriba de nosotros, es de $14.516. Le sigue Costa Rica con $12.508. Le sigue Guatemala con $5.025. En cuarto lugar está El Salvador con $4.408, Honduras con $2.831 y el último país, Nicaragua, con $2.090. Entonces,
con estos datos que yo les acabo de dar, queremos demostrar, o mostrar, no demostrar, sino mostrar la información para que la tengamos a la mano, de que es difícil, no solo difícil, imposible hacer una aseveración o una afirmación que diga de que tenemos la canasta básica más baja y que se esté dando la idea o la impresión de que por tanto la situación está bien. Creo que ese tipo de afirmaciones, el problema de hacer ese tipo de afirmaciones es como meter el polvo debajo de la alfombra, ¿va? Cuando estoy barriendo, y entonces quiero ocultarlo. Y si eso pasa, la dificultad que tenemos es que no estamos haciendo una adecuada lectura de la realidad de lo que está sucediendo en el país. A mí sí me parece que es importante que en el ámbito nacional nuestra población, nuestras comunidades, nuestras autoridades tengan este tipo de información para que a partir de ello se elaboren las políticas públicas necesarias y adecuadas para poder enfrentar este gran problema que tenemos. Entonces, tenemos, como digo, una situación donde estaba señalando y estaba mostrando cómo hay una contracción de nuestra población en razón de los alimentos. Fíjense que yo un día estaba viendo una entrevista de un gran representante o el dueño de la cadena más importante de supermercados de este país, que no la voy a mencionar porque ya de por sí tiene los medios para hacerse publicidad, pero ellos en esa entrevista que tenían en un medio de comunicación nacional, se hizo acompañar de su gerente financiero. Y ahí mostraron la información del comportamiento de las compras que han tenido los consumidores en el súper. Y hicieron el análisis del 2021, de manera trimestral, y del 2022. Y ahí ellos mostraban que los consumidores habían incrementado el consumo de carbohidratos y disminuido el consumo de las proteínas, lo que yo estaba explicando en la parte anterior. Entonces, por donde la miremos y por donde la busquemos, eso se traduce en un problema serio de inseguridad alimentaria y nutricional. La inseguridad alimentaria y nutricional no solo tiene que ver con un tema de disponibilidad de alimentos. ¿A qué me refiero con disponibilidad? Me refiero al hecho que si me hace falta 100.000 quintales de maíz, entonces vengo yo y los importo y los pongo a la disposición. Eso es disponibilidad. Pero la inseguridad alimentaria también tiene que ver con el acceso económico de los alimentos, que estas son unas grandes discusiones que se tienen allá los expertos en Roma con la FAO, el Fondo de la Alimentación y de la Agricultura, la FAO, y donde nosotros como CDC hemos participado de todos esos grandes debates internacionales, hemos estado aportando y hemos discutido tanto en el mundo como en América Latina, en Centroamérica, sobre ese debate de sistemas alimentarios. Y quiero decirles que en materia de inseguridad alimentaria, antes de la pandemia de COVID-19, nosotros teníamos 620.000 personas en condición de inseguridad alimentaria. Y después de la pandemia, al día de hoy, se ha calculado que tenemos 1.043.000 personas. Casi se ha duplicado la cantidad en materia de inseguridad alimentaria. Y esto es un dato que estoy dando de un organismo del Sistema de Naciones Unidas,
pues que no se van a arriesgar a hacer afirmaciones igual que nosotros, no nos vamos a arriesgar a dar datos que sean inconsistentes o incongruentes. Tenemos mucho cuidado también en hablar de estos temas, porque hay que ser muy cuidadosos, citamos fuentes internacionales, oficiales, etc. Y este organismo lo que nos está diciendo es que en el país hay al menos 1.7 millones de personas con necesidades humanitarias urgentes, que están poniendo en peligro la vida, la seguridad y el acceso a los derechos y servicios básicos de 1.7 millones de amigos, de amigas, compatriotas que están en estas condiciones. Lacerante afirmación, Daniel. Sí, es una cosa en realidad muy delicada, muy fuerte. Desglosamos en un momento, me interesa esa cifra. También necesitamos de los comerciales. Ya vamos a volver para que sigamos hablando de seguridad alimentaria, señor director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, con esta amplia ilustración. Ya regresamos. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Aquí estamos de nuevo con ustedes, queridísimos amigos, y agradecemos su fina atención y por supuesto que el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, nuestro buen amigo Danilo Pérez, nos ilustre la verdad y la realidad, porque muchas veces podemos poseer la verdad de nuestro lado, pero la realidad también es compartida del otro lado. Entonces, ambos contenidos hacen la realidad. Muy bien, estábamos comparando sobre la seguridad alimentaria. ¿Cómo estamos como país? Unos dicen que vamos bien, que nuestro crecimiento económico al final del año será un modesto 2.2%. Esto es congruente con el Producto Interno Bruto, con nuestro panorama económico visto desde la perspectiva del Centro para la Defensa del Consumidor, Daniel. Nosotros somos también muy cuidadosos cuando hablamos de crecimiento económico. Yo, por ejemplo, veo muchas entrevistas, sigo los comentarios de empresarios que les entrevistan en los medios de comunicación, y yo a varios de ellos los veo con una cara contentos, alegres. Ya reconocen que va a haber una disminución del crecimiento económico,
El año pasado El Salvador tuvo un crecimiento económico importante que le llamaron el efecto rebote, es decir, lo que se dejó de vender en el marco de la pandemia cuando se cerró la economía, pues lo recuperaron en el próximo año. Este año, ¿cómo está la economía? Pues la proyección de ese crecimiento económico no es bonancible, no solo para El Salvador, sino para la mayoría de economías del mundo. Inclusive, hay economistas en el ámbito mundial que afirman de que el mundo está a punto de caer en una recesión económica. Crucemos los dedos para que eso no suceda. ¿Y qué pasa? Pero ya hay una contracción. De hecho, ya va habiendo una contracción de crecimiento económico. Cuando yo hablaba de estos empresarios, el problema es que el crecimiento económico, bajo aquella teoría de esos economistas que han estudiado en universidades de Estados Unidos, ellos tienen una teoría de que el crecimiento económico hace un rebalse, y ponían ellos el ejemplo de la copa, que crece la economía y se rebalsa el líquido, y le cae a toda la gente. Nosotros en El Salvador no hemos visto eso. No sé si en Estados Unidos, pero en nuestro país la teoría del rebalse no aplica. Porque nosotros lo que sí vemos es que cada vez más hay una economía desigual en El Salvador. Hay mucha desigualdad. Por tanto, cuando hablamos de crecimiento económico, a lo mejor a uno sí los está beneficiando. Antes de COVID existían 100 multimillonarios en este país. En el marco de COVID crecieron más, 10 millonarios más, multimillonarios más, 110. ¿Cómo se esa contradicción? Y amasando una fortuna de 23.000 millones de dólares, esos 110 multimillonarios. Ahora, pregúnteme cuánto crecieron los pobres. Fueron miles de miles los que cayeron en pobreza. La clase media vulnerable se incrementó, perdón, no se incrementó, cayó a pobreza. Y los que estaban en pobreza cayeron a pobreza extrema. Pero estamos hablando de miles, no como los multimillonarios que eran 100 y pasaron a 110. Entonces a eso me refiero con una economía desigual, y que por tanto también las autoridades tienen que tomar medidas sobre la desigualdad social y económica que tenemos en el país, porque los hermanas que están allá, al otro lado de la pantalla, que están allá en Estados Unidos, pues no me dejarán mentir. Hay estudios que nosotros como CDC también hemos realizado y hemos sistematizado. Tenemos una publicación que se llama El Mosaico de la Migración. Ese estudio nos mostró que, si bien es cierto, hay múltiples causales de la migración, pero el principal problema de por qué se va nuestro hermano, nuestro familiar del país, se debe fundamentalmente a las razones sociales y económicas. Por eso se va la gente. La encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2019 decía que en El Salvador éramos 6.704.864 salvadoreños viviendo en el país. La que acaba de salir dice que somos 6.321.042 salvadoreños. Es decir, no están en la cuenta ya 383.822 salvadoreños y salvadoreñas. ¿A dónde están? En el país ya no están. ¿A dónde están?
Bueno, murieron por el COVID, otros tuvieron que emigrar. Pero no fueron 383.000. La migración era más fuerte. Tuvieron que emigrar. La necesidad golpeando de los zapatos. Los datos de la OIM, del organismo de las migraciones, en periodo septiembre 2021, septiembre 2022, afirma que 93.000 salvadoreños y salvadoreñas han sido detenidas en la frontera, ahí en la frontera. Entre México y Estados Unidos. Entre México y Estados Unidos han sido detenidos, y ahí tenemos los datos de la información. Estamos actualizando datos. Nosotros como CDC estamos participando, somos miembros de una red de migración y de desarrollo, y nos interesa el tema de las migraciones precisamente por el tema de las condiciones de vida. Entonces, todos los datos que a ustedes les estoy comentando y les estoy compartiendo esta noche nos muestran una situación difícil de la realidad y que requiere políticas públicas de parte de los funcionarios y funcionarias de gobierno. Yo le tomo la palabra al presidente de la República en un tuit que él puso, cuando él dice: no se confundan, el pueblo no solo tiene derecho a opinar, sino a criticar, exigir, presionar y demandar, y en último caso, o remover. Eso aplica para todos, empezando por este servidor. Entonces, yo creo que aquí los funcionarios y funcionarias de gobierno, porque yo me imagino que el presidente en realidad pasa ocupado en varios temas, pero los funcionarios y funcionarias tienen que actuar. Nosotros recientemente estuvimos hablando del tema de los medidores de ANDA, tal vez allá nuestros amigos se acuerdan, de los contadores de agua, pues los han cambiado y se cometieron anomalías en esos cambios de los medidores, pero pedimos de que no se cambiaran, porque eso venía a golpear fuertemente la economía de la población. Sí. Pero además, ayer el abogado, uno de los abogados del CDC, me estaba compartiendo una información que a mí me preocupó muchísimo. La alcaldía de Mexicanos, ya vamos a empezar a darle seguimiento a esta noticia, la alcaldía de Mexicanos pasó de 1.37 a $3.10 la tasa de alumbrado público. El fondo de fiesta pasó de 38 a 47 centavos, y que la tasa municipal por postes pasó de 1.22 a 1.36. Entonces, parece que ya estamos llegando a tener información de que municipalidades están incrementando impuestos en estas condiciones de lo que estoy afirmando. Entonces, en las condiciones de lo que estamos analizando, y como digo, este no es un tema para politizar, pero es un tema para ser solidario, es un tema de preocupación para la situación económica de la familia salvadoreña, de cómo estamos. Es decir, si uno no toma y no dimensiona el problema y la crisis de inseguridad alimentaria que tenemos en este país, y solo escucha opiniones de que la cosa está bien, entonces estamos llamándonos a engaño, ¿verdad? Y como digo, el punto no es para politizarlo, partidarizarlo, no, ese no es el tema. El tema es más bien de que a partir de lo que está sucediendo, ¿qué se hace y cómo se hace? Las 11 medidas con el combustible le contribuyó, sí le contribuyó, pero ya pasó. Y habrá que tomar otras medidas. Nosotros hemos dicho de que ¿qué es lo que necesita la gente ahorita? Dinero para comer. Eso necesita. Ya demostré yo cómo se gasta el salario en razón de comprar solo 22 alimentos, licenciado.
Y entonces, entonces como CDC, no, nosotros necesita hemos dinero. propuesto y hemos dicho de que del lado de los consumidores al menos deberían de hacerse ajustes en materia fiscal para disminuir la desigualdad. ¿Qué cuesta que de forma temporal se elimine la renta a los trabajadores y trabajadoras que ganan hasta $1,000? Y aquellas personas que no tienen trabajo, pues habrá que asegurar rentas de carácter universal, de protección social universal. Todos los organismos internacionales están recomendando esto, porque la crisis que se nos viene, ojo, es delicada con el tema de los alimentos. Imagínense ustedes que se dejaron de producir en este país, aproximadamente de 420,000 manzanas de productos, se bajó a 300,000 manzanas. ¿Por qué? Por la crisis de la guerra ucrania, por los insumos. Entonces los productores ya no tenían el dinero para comprar los insumos, y entonces dejaron de producir en 120,000 manzanas. Esa dejar de producir en 120,000 manzanas significa que hay un déficit de 15 millones de quintales de maíz. Ese es el impacto. Y en el caso del frijol, venía a ser más o menos 3 millones. Perdón, 3 millones es el déficit de maíz, no 15 millones, perdón que me equivoqué. Sí. 3 millones. Y en el caso del frijol, vendría a ser unos 100 y pico de mil. Y ahorita con el impacto de la tormenta tropical, se perdieron 11,502 manzanas de maíz, pérdidas en quintales 575,000. Sumemos 3 millones más 575,000, 3,575,000 que no vamos a tener en disponibilidad para el próximo año. Y para el caso del maíz, que se perdieron 150,000 quintales en materia de producción, más los 20,000 que se han perdido por la tormenta tropical, vamos a tener un déficit de 170,000, que eso se los va a explicar mañana nuestro amigo Luis Treminio de Campo, que él es el que nos ha proporcionado esta información. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Se afecta al productor y productores, que tenemos 425,000 pequeños productores a nivel nacional, para que tengamos la idea, que con eso que no produjeron y lo que han perdido, entran en inseguridad alimentaria. Pero ahora vámonos al lado del consumidor y la consumidora. Con esta pérdida, ¿qué significa esto? Que nos vamos a encontrar precios más altos de los productos alimenticios. ¿Cómo estamos con el precio del quintal de maíz? Para que tengamos idea, nosotros que nos encantan las pupusas, las tortillas, que somos de la cultura de maíz, en mayo del 2021 costaba $17.20 en el mercado, en la plaza. Y ahorita cuesta $29.50, un incremento del 71%. Si así son las tortillitas que nos estamos comiendo. Y menos. Y en el caso del frijol rojo de seda nacional, en ese mismo periodo costaba el quintal $56.40 y ahorita cuesta $100. Yo sé que algunos que me están viendo dirán, no, en mi zona está mucho más caro. Yo sé que sí. Estoy dando precios sobre todo de la zona central. Entonces, ¿qué pasa? Que si como país no se dimensiona esta situación que estoy mencionando, entonces la cosa es grave, es delicada. Los organismos internacionales, estaba leyendo un informe del Banco Mundial que hay una gran preocupación en materia de la recesión económica, que estamos a punto, dicen ellos,
nivel mundial, y entonces afirman en ese documento que les preocupa sobre todo el tema de las explosiones sociales en las economías en desarrollo. Panamá fue un ejemplo, Chile fue un ejemplo. Entonces, ojalá que no nos pase, ojalá que no nos suceda, pero si nosotros nos hacemos de la vista gorda, si por razones políticas partidarias nosotros no queremos entender esta situación, pues ciertamente estamos mal, porque no podemos hacer de lado el análisis para decir, miren, tenemos que tomar medidas. Ya de hecho la gente ya toma medidas, se apretó el cincho y ya no puede más. Entonces, ahora sí yo creo que al Ejecutivo le toca su parte de este gran pastel y tiene que tomar las medidas correspondientes para tratar de cambiar esa opinión, imagen pública que hay ahorita de parte de la situación social y económica que estamos viviendo. ¿Qué puede provocar una explosión social? El hambre, ¿Sí? el hambre, sin duda alguna. Digamos también las expectativas que tienen las pensiones y de repente no se presentan como se le ha pintado a la gente, como lo fue en Chile, Es decir, en Argentina. sí, es decir, sí, voy a ampliar más el planteamiento del hambre. Si la situación socioeconómica, que es mucho más amplia, si la situación socioeconómica no mejora, entonces yo creo que los políticos, los analistas políticos, que yo no lo soy, ¿verdad?, lo sabrán interpretar mejor, pero sin duda alguna, cuando usted está tocado la realidad social y económica de las familias o de las poblaciones, y cuando se han vendido expectativas y esas expectativas no se cumplen, entonces ahí se provocan los malestares. ¿Qué es lo que provoca que nuestros hermanos y hermanas se vayan? La situación social y económica. Ojo, que también voy a dar este dato. Hemos visto una reducción de los datos de la población saliendo del país. En los estudios que estamos tratando de hacer en estos momentos, puede ser de que se estén quedando en México y que no estén entrando a las cuentas de la información que da la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, el organismo o la misma OIM, o si no, el propio régimen de excepción, que tal vez la gente tenga temor de salir del país. Sí. Entonces, sea como sea, lo cierto es que estamos envueltos en este momento en una realidad social y económica complicada. Hace meses nosotros como CDC venimos afirmando y venimos diciendo de que íbamos a cerrar mal con la economía en materia de la realidad económica familiar. Lo reafirmamos y lo recontrafirmamos. Ya se fue octubre, pues estamos a 2 meses y afirmamos y recontrafirmamos que el próximo año 2023 pues la cosa no pinta bien, la situación no pinta bien. Vamos a ver siempre un deterioro, cada vez se va a ir agudizando esto en el ámbito de la economía familiar doméstica, y que por tanto, como digo, insisto, conviene tomar medidas de políticas públicas para que... Más de fondo. Tienen que ser medidas de fondo. Para poder revertir una realidad que ya tenemos encima. Sí, una verdad apocalíptica. Sí, es fuerte esta realidad, el panorama es feo. El panorama es feo, hay que decirlo, preocupa a todos los organismos internacionales, preocupa lo que sucede en el mundo, particularmente pues en El Salvador también tenemos nuestras propias realidades. No podemos achacar
que por razones externas el problema es solo por razones externas. No, a mí me parece que también hay que tirar la mirada al país. Por ejemplo, hay que cambiar la matriz agropecuaria de este país. El señor ministro de Agricultura estaba leyendo que va a tratar de aumentar la producción de maíz. Lo felicito, si eso lo logra, lo felicito. Dijo además de que va a crear una reserva estratégica de alimentos. Lo felicito, tenemos años solicitando la reserva estratégica de alimentos como CDC. La reserva es guardar para que el coyote, el toponero, no se aproveche y el gobierno en determinado momento saque para que estabilice los precios. Eso ya lo está haciendo Honduras. Honduras acaba de comprarle a Nicaragua cierta cantidad de frijol nicaragüense para tratar de contener el alza de precios. Estas son las cosas que creo yo que con ese tuit que a mí me gusta del señor presidente, esas son las cosas que los funcionarios deben de estar pensando y haciendo. Para eso el pueblo les está pagando y tienen que saber. Yo, por ejemplo, esto de la municipalidad que acabo de leer, esto asusta. Yo no sé si el señor presidente de la República lo sabe. No sé si el alcalde de ahí es del partido de gobierno, pero independientemente que no lo sea, aunque no lo sea, ya la Asamblea Legislativa debiera de decir, mire, si eso está sucediendo, frenemos estas medidas. Porque ¿a quién está afectando? Al pueblo. ¿A dónde se provoca el malestar? En la población. Entonces, aquí se mezcla, ahora sí, lo social, lo económico y lo político de cara a una elección. Danilo, ha sido muy fructífera esta convivencia porque ha sido una tomo de la palabra donde, sin mucha interrupción, ustedes a mí no me van a creer, pero el que es experto sí. A él le han escuchado ustedes. Danilo Pérez, que fundamenta en la realidad, en el campo, lo que ustedes están viviendo, lo que estamos viviendo cada uno. Y como decía Miguel de Unamuno, cada quien habla de su feria según tal cual es o según le ven ella. Interesante. Gracias, Danilo, por haber venido. No, muchísimas gracias, licenciado, y un abrazo desde este lado de la pantalla a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que están allá de ese otro lado de la distancia, que yo sé que ustedes hacen un gran esfuerzo por ayudar en la economía de nuestro país, de nuestra familia. Un abrazo a todos y también, por supuesto, acá a la familia salvadoreña y a los consumidores. Muchísimas gracias. Gracias, Danilo, y como lo decía también nuestro gentil invitado, Danilo Pérez, mañana estarán los 3 representantes de las gremiales más fuertes de productores. Estará Mateo Rendón de la Mesa Agropecuaria, Luis Treminio de Campo y Carlos Rodríguez de la Vía Campesina ANTA, Frente Nacional Agrario. Así que pasen feliz noche y mañana en repetición este interesante programa a las 6:40 de la mañana. Por ahora esto es todo, que descansen.